Hola, soy el profesor Henry y en la clase de hoy vamos a darle solución al taller 1 que se dejó en la clase pasada de geometría de grado octavo. El taller 1 corresponde para la geometría de grado octavo es a la solución con la aplicación de ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Entonces, vamos a mirar aquí la gráfica del primer ejercicio. El primer ejercicio nos está diciendo que esta recta N y esta recta M son paralelas. Por eso yo he hecho la gráfica aquí y las he colocado paralelas. Y veo que esta recta S es transversal a esta recta N y M porque las está cortando en un punto. Nos está dando un ángulo de 35 grados y nos está diciendo que encontremos los valores de X, Y y W. Como primera medida, voy a encontrar la medida del ángulo Y. La medida del ángulo Y. El ángulo Y mide 35 grados. ¿Por qué razón puedo decir que el ángulo Y mide 35 grados? Si podemos notar, 35 está en este lado de la recta secante y Y está en este lado de la recta secante. O sea, están en lados encontrados, pero son internos. Cuando yo tengo dos ángulos interiores y a lados diferentes de la recta secante, podemos decir que estos ángulos son alternos internos. Por consiguiente, ellos son congruentes y congruentes significa iguales. Entonces la razón sería por ser ángulos alternos internos. Entonces ya tenemos la medida del primer ángulo. Vamos a encontrar un segundo ángulo. El segundo ángulo que vamos a encontrar va a ser el ángulo X. ¿Por qué el ángulo X se me presta para hallarlo ahora? Porque si sumo el ángulo X con el ángulo 35 grados, ese resultado va a ser igual a 180 grados y mi razón sería que son ángulos suplementarios. Recordemos la definición de ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya suma es igual a 180 grados, es decir, se me forma una línea recta aquí. Entonces, el segundo sería que la medida del ángulo X más 35 grados es igual a 180 grados. ¿Qué razón podríamos escribir nosotros aquí? Por ser ángulos suplementarios. Recordemos que ángulos suplementarios suman 180 grados. Necesito hallar el valor del ángulo X. Por consiguiente, el ángulo X va a ser igual por transposición de términos o porque como este término está sumando lo voy a poner o lo voy a transponer al otro lado a restar. O si está positivo o negativo, como lo quieran ver ustedes, entonces me quedaría 180 grados menos 35 grados. Esto porque como suma pasa a restar. Esa sería la razón. Y ahora miremos entonces que el ángulo X va a ser igual 180 menos 35, pues nos va a dar 145 grados. ¿Qué sería la solución? Ya hemos encontrado dos ángulos. Podemos hablar del ángulo X que vale 35 grados, perdón, 145 grados y podemos hablar del ángulo Y que vale 35 grados. Nos faltaría encontrar el ángulo W. El ángulo W lo vamos a encontrar de dos maneras. Puede ser sumando estos dos que nos forman un ángulo suplementario o quiero aprender otra definición que no hemos visto que sería X y W. Cuando tengo un ángulo exterior y uno interior en el mismo lado de la transversal se llaman ángulos correspondientes, siempre y cuando estos no sean consecutivos. Estos dos son consecutivos, pero estos dos no. Por consiguiente, puedo decir con toda seguridad, aquí en 3, que la medida del ángulo X o el ángulo W es
congruente, recordemos que esta es la rayita de congruencia con el ángulo X, con la medida del ángulo X. ¿Cuál es la razón? Dijimos, está por fuera de la paralela y está por dentro de la paralela y no son consecutivos. Por consiguiente decimos que son ángulos correspondientes. Y entonces, congruencia, dijimos que congruencia era igualdad. Entonces vamos a reemplazar y me queda que la medida del ángulo W entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 145 grados. Y esa sería la solución. Podemos decir entonces con toda seguridad que el ángulo W vale también 145 grados. Ustedes pueden hacer en casa con todos los instrumentos que tienen en una hojita dos rectas paralelas, miden un ángulo de 35 grados aquí y si quieren lo miden, trazan dos puntos, los unimos para que quede la recta transversal con las medidas exactas 35 y miden este ángulo X y les aseguro que va a dar 145 grados. Este W también daría 145 grados y este pedacito de ángulo aquí de Y lo hacen así nuevamente y les tiene que dar 35 grados. Espero les haya gustado este primer. Segundo punto del taller, nos están dando esta gráfica que tenemos ahora aquí y nos dice que debemos aplicar la teoría. Vamos a hacer uno solo porque hay que solucionar muchos más puntos del taller. Entonces dice así, vamos a encontrar ángulos que sean correspondientes, ángulos que sean alternos internos, ángulos que sean alternos externos y también podría meternos con ángulos que sean opuestos por el vértice. En nuestro caso vamos a empezar primero a ver ángulos que sean alternos internos. Ángulos alternos internos. Vamos a ver ángulos alternos internos. Voy a nombrar uno solo, ustedes sabrán cómo se sacan los demás. Entonces, alterno interno. Para que un ángulo sea alterno interno sabemos que tiene que estar por dentro de las paralelas en lados diferentes de la recta transversal y no pueden ser consecutivos. Me explico. Esta es la recta transversal, estas son las paralelas, estos cuatro son internos, 7, 8, 1 y 2. Pero yo no puedo trabajar los cuatro de esa manera. Entonces, yo no puedo decir que el ángulo 7 es alterno interno con el ángulo 8, así estén en lados diferentes de la recta transversal y dentro, pero ellos son consecutivos, no me sirve. Me sirven son aquellos que por definición dicen que están en lados opuestos y no son consecutivos. Entonces sería el ángulo 1 con el ángulo 8. Entonces sería el ángulo 1 y el ángulo 8. Ese es alterno interno. Ustedes hallarán el restante. Segundo, vamos a hallar ángulos alternos externos. Vamos a hallar ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos, así como los ángulos alternos internos, se identifican por estar por fuera de las rectas paralelas en lados diferentes de la recta transversal y no pueden ser consecutivos. Entonces, ¿cuáles serían alternos externos? En este caso serían 5 y 4, porque están en lado diferente de la transversal y no son consecutivos. Entonces sería el ángulo 5 y el ángulo 4.
Esos ángulos son alternos externos. Ustedes encontrarán los demás. Tercero, vamos a ver los ángulos correspondientes. La definición de ángulos correspondientes dice, son aquellos ángulos que se encuentran en el mismo lado de la recta transversal. Uno es interno, otro es externo, pero no pueden ser consecutivos. Están en el mismo lado de la recta transversal, o estos de acá están en el mismo lado de la recta transversal. Pero 6 y 8 no pueden ser correspondientes porque son ángulos consecutivos y no pueden ser consecutivos. Entonces, un externo y un interno no consecutivos serían estos dos o serían estos dos. Entonces nosotros podemos decir que el ángulo 6 y el ángulo 2 son correspondientes. Ustedes hallarán lo otro. Quiero hacerles una aclaración. Ángulos alternos internos son congruentes. Quiere decir que van a tener la misma medida. Ángulos alternos externos son congruentes. Indica que van a tener la misma medida. Y de igual manera, ángulos correspondientes son congruentes, van a tener la misma medida. Eso es lo que nos va a servir para darle solución a estos problemas. Vamos a resolver ahora el tercer punto del taller. Voy a hacer uno solo, voy a hacer el A. Los demás se hacen en forma similar. Repito, aplicando la teoría de ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante o una transversal. Entonces, en este caso nos están diciendo que la recta M, mire que M ya hay una rectica encima, entonces indica que la recta M, símbolo de la recta L también, y este es el símbolo de paralelas. Entonces dice que la recta M es paralela a la recta L. He hecho la gráfica aquí. No me está diciendo de recta transversal, no importa, pero la gráfica lo está indicando. Ahora me dice hallar el valor del ángulo X. El valor del ángulo X lo vamos a hallar es por definición, recordemos. Este ángulo X está por dentro y este ángulo de 66 grados está por fuera de las rectas paralelas. Otra definición, este ángulo X y el de 66 grados se encuentran en el mismo lado de la recta transversal. Entonces, cuando nos dice una tercera definición, si no son consecutivos, porque podemos ver que no son consecutivos, aquí sería consecutivo o aquí sería consecutivo. Entonces, ¿cuál es la definición que nos dice? Estar a un mismo lado de la recta transversal o estar uno por dentro de la recta paralela y el otro por fuera de la recta paralela y no ser consecutivo se llaman correspondientes. Entonces, por ángulos correspondientes, podemos decir que la medida del ángulo X es igual a 66 grados. Pero la razón es por ser ángulos correspondientes. Los otros puntos B, C y D les queda a ustedes para poderlo realizar muy bien. Vamos a darle solución ahora al ejercicio número 4. Bueno, de ejercicio número 4 tengo la gráfica aquí que dice Daniel que ha pegado un afiche en la pared y se ha ubicado de esta manera. Las dos rectas M y N son paralelas y el afiche lo ha hecho de esta forma. Quiere decir que esta recta de aquí de este afiche o esta recta de este afiche acá son rectas transversales. Por consiguiente se han formado los 8 ángulos que se forman por dos rectas paralelas y una transversal. Me dice el ejercicio A que ¿cuál es la medida del ángulo 1? Bueno, entonces nosotros para saber la medida del ángulo 1 nos ubicamos entre estas dos rectas paralelas y esta transversal.
Sabemos que el ángulo 1 está fuera de esta recta paralela y está el de 68 grados por dentro de esta recta paralela. ¿Por qué me tengo que meter con eso? Porque me están dando este ángulo. Me lo están dando porque con él debo trabajar. Entonces digo, la medida del ángulo 1 va a ser también igual a 68 grados. Si a mí me dicen, ¿cuál es la razón yo para poder afirmar de que ese ángulo 1 mide 68 grados? Es sencillo. Rectas formadas por rectas paralelas y una transversal, este ángulo 1 y ángulo 68, externo e interno, estar en el mismo lado se llaman ángulos correspondientes. Y esta sería mi razón para poder afirmar que el ángulo 1 es igual al ángulo 8. Ustedes con este dibujo se encargarán de resolver el B y el C. En el taller también hay un punto o hay una sesión que se llama evaluación del aprendizaje. En la evaluación del aprendizaje hay dos ejercicios. Voy a hacer el primero. ¿Por qué no hacemos el segundo? El segundo es únicamente tener en cuenta cuáles son las rectas paralelas y cuál es la recta transversal y encontrar los ángulos. En cambio, aquí vamos a hallar el valor de alfa y el valor del ángulo beta. Entonces, miramos que son dos rectas paralelas. A y B son rectas paralelas. Y esa es la recta transversal o recta secante. Nos están dando los ángulos ubicados uno por encima de la recta A y beta por dentro de la recta B. Entonces, cuando yo tengo uno por fuera de la recta paralela y uno por dentro de las rectas paralelas y están en el mismo lado de la recta transversal, siempre hemos dicho que son ángulos correspondientes siempre y cuando no sean consecutivos. Aquí nosotros sabemos que por ángulos correspondientes puedo afirmar que estos dos ángulos son congruentes. Si digo congruentes, estamos hablando de igualdad. Por consiguiente, puedo decir que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Y vamos a reemplazar y a igualar porque congruencia. ¿Qué mide el ángulo alfa? El ángulo alfa dice que mide 3x más 5. 3x más 5. Y es igual al ángulo beta, el cual me está indicando que mide 5x menos 25. Entonces vamos a hacer en esta ecuación, porque se me ha formado una ecuación, la transposición de términos que siempre se les ha enseñado en la aritmética. Las letras van a un lado y los números se transponen al otro lado. Yo tengo este 3x lo puedo transponer acá o este 5x lo puedo transponer acá. Y los números los dejarlos a un mismo lado. En este caso voy a dejar el 5 aquí que es positivo. Y vamos a transponer al menos 25. Menos 25 es negativo o está restando o va a pasar a este lado a sumar o a quedar positivo. Y es igual, dejo a 5x que está en este lado. Entonces, como es positivo y lo tengo en este lado, no le vamos a cambiar signo. El signo queda igual. El que voy a transponer es 3x. Este sí está positivo, no es este, es el que está aquí adelante. Por consiguiente, como está aquí positivo, pasa a este lado negativo. Y me voy a ubicar ahora sí. ¿Cuánto es 5 más 25? Pues todos sabemos que 30 grados. Y tengo 5x y si le quitamos 3x nos queda 2x. Este 2 está multiplicando a x porque entre los dos no hay ningún signo de por medio. Un signo de por medio es o es más o es menos. Entonces, como no están los dos,
ninguno de los dos podemos decir que está multiplicando. Y si está multiplicando, pasaría a dividir a 30. 30 dividido entre 2 es igual a x. Lo que me implica que vale 15 grados. X vale 15 grados. O vale 15. Solo he hallado el valor de x, mas no he hallado el valor ni de alfa ni de beta. Entonces ahora vamos a hallar el valor de alfa. Alfa mide 3x más 5. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 3 por x. Pero x vale 15. Y le sumamos 5. Y esto va a ser igual. Multiplicamos 3 por 15, 45. Más 5. Quiere decir que el ángulo alfa mide 50 grados. Ya sabemos que alfa mide 50 grados. De igual manera vamos a hallar el ángulo beta. El ángulo beta mide 5x menos 25. Entonces sería 5 por x. Pero ¿cuánto vale x? Vale 15. Y le vamos a restar 25. Multiplicando nos queda 5 por 15, que es 75. Y le restamos 25. Y podemos observar que también mide 50 grados. Habíamos dicho que ángulos congruentes es tener la misma medida. Eran congruentes. Y estos resultados nos han dado 50 para el ángulo alfa. Por consiguiente nos tiene que dar 50 para el ángulo beta. Y con eso comprobamos que ángulos congruentes significa igualdad de ángulos. Hola, soy el profesor Henry. Y no te olvides de ver mis videos, suscribirte en mi canal y darle clic en dedito arriba. Gracias.